Hola, buenas tardes, damas y caballeros. Sé que no hemos tenido mucho de clases en cuanto a la materia de física. Estoy haciendo este video precisamente para ayudarles a entender cómo se hace la suma de vectores. Esta vez lo vamos a hacer por el método de los componentes. Sabemos que todos los vectores, cuando son oblicuos, es decir, que llevan un ángulo de inclinación, siempre van a tener componente en X y componente en Y. Recordemos que esto es como si fuera un triángulo rectángulo que va a tener cateto opuesto y cateto adyacente, donde nosotros podemos calcular las funciones principales de un triángulo, o mejor dicho, de un ángulo, lo que son la función seno, coseno y tangente, que son las principales. Debemos recordar que el concepto del seno de un ángulo es igual a la división del cateto opuesto entre la hipotenusa, que la definición para el coseno de un ángulo es la división de el cateto adyacente entre la hipotenusa, y que la definición de tangente es la división de el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Dicho esto, vamos a iniciar con este ejercicio, con esta muestra de cómo resolverlo por el método de los componentes. Bien, tenemos el siguiente enunciado: hallar el vector resultante de un sistema formado por los siguientes vectores. Tenemos el vector A. Recordemos que la representación es la letra con el símbolo de una flecha apuntando hacia el lado derecho. El vector A tiene una magnitud de 20 newtons dirigidos al este. El vector B tiene una magnitud de 40 newtons dirigido al norte. El vector C tiene una magnitud de 30 newtons dirigidos al noroeste. Y por último, el vector D, que tiene una magnitud de 40 newtons con una dirección y sentido al suroeste, con un ángulo, pues lo tenemos representado aquí, ya nuestro diagrama de vectores, donde vemos al vector A con su magnitud de 20 newtons dirigido totalmente al este. Eso quiere decir que cuando se diga al este o al oeste, siempre ese vector estará sobre el eje de las X. Si es con dirección este, es en el sentido positivo del eje de las X. Si decimos que se dirige al oeste, siempre será en el sentido negativo del eje de las X. A continuación tenemos el vector B con su magnitud de 40 newtons. En este caso nos dice el enunciado que se dirige al norte. Ya sea que sea con dirección al norte o al sur, siempre un vector así estará sobre el eje de las Y. Si decimos que es al norte, como es este caso, estará en el sentido positivo del eje de las Y. Si dijéramos que es en el eje Y, pero la dirección es al sur, entonces sería en el sentido negativo del eje de las Y. A continuación tenemos el vector C con sus 30 newtons como magnitud, y decimos que tiene un ángulo de 30 grados dirigido al norte y al oeste, como decimos en el enunciado. Por último, el vector D. El vector D, que tiene una magnitud de 40 newtons, dirigido al sur-oeste, es decir, al sur y al oeste, con un ángulo de 50 grados. Bien, estas son las condiciones de los vectores que tenemos que sumar para hallar una resultante. Ahora, ¿cómo procedemos
cuando es por el método de las componentes. Nosotros debemos recordar que en todo triángulo rectángulo, como dijimos hace unos instantes, este es nuestro ángulo alfa. Aquí tenemos a nuestro cateto opuesto. Aquí tenemos a nuestro cateto adyacente. Y por último, aquí tenemos a nuestra hipotenusa. Si este fuera la hipotenusa, el caso de nuestro vector, tengo que hallar la componente en X y la componente en Y. Dijimos que la función seno es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El cateto opuesto es mi componente en Y. Para despejarlo, vamos a sustituir aquí. Entonces, para despejar Y, vamos a tener seno del ángulo alfa es igual a Y sobre hipotenusa. Yo quiero despejar mi componente en Y. La hipotenusa, al estar dividiendo en el lado derecho del signo igual, tendríamos que despejar a Y pasando la hipotenusa, haciendo la operación opuesta hacia el otro lado del signo igual. Por lo tanto, estaríamos escribiendo que Y, nuestra componente, será igual a la hipotenusa, que aquí estaba dividiendo, al pasar al otro lado, estará multiplicando al seno del ángulo alfa. Y esta es la fórmula de nuestra componente para el eje Y en cualquier vector oblicuo. Dijimos hace unos momentos que todo vector oblicuo es aquel que tiene un ángulo de inclinación. Bueno, ya conocemos la fórmula para el componente en Y. Para el componente en X, usamos la función coseno del ángulo alfa. Vamos a hallar la componente en X. Entonces, sería X, que es nuestro cateto opuesto, entre la hipotenusa. Necesitamos hallar nuestro componente en X. Entonces, vamos a despejar a X. El mismo caso de la hipotenusa que está dividiendo, al pasar al otro extremo del signo igual, pasará realizando la operación opuesta, que es dividir. Entonces, X será igual a la hipotenusa multiplicando, si aquí está dividiendo, va a pasar multiplicando al coseno del ángulo. En este caso, esta es nuestra fórmula para el componente en X. Con estas dos fórmulas las vamos a utilizar para hallar los componentes de cada vector, como el caso del vector C y el vector D. En los casos del vector A, que es totalmente horizontal, no se necesita hallar componente en Y. ¿Por qué? Porque este vector solo tiene efecto en el eje de las Y en el sentido horizontal. En el vertical no hay influencia del vector A porque está completamente horizontal. Para el caso del vector B, no se necesita hallar el componente en X porque todo el efecto de su fuerza está solamente aplicado en el eje de las Y. No hay ningún ángulo de inclinación, por lo tanto no se desvía del eje de las Y. Bien, para esto entonces nosotros vamos a construir una tabla donde nosotros pondremos nuestras componentes. Bien, tenemos ya nuestra tabla para colocar ahí nuestros valores. El vector A, que sabemos que es de 20 newtons,
Perdón, aquí me extendí mucho. Ponemos el valor 20 newtons al este. Aquí dijimos que solo tiene componente en X. Si nos basamos a estas fórmulas, la componente en X es el valor del vector multiplicado por el coseno del ángulo. En este caso siempre se considera un ángulo de 0 grados. Lo podemos poner así. 20 newtons. Vamos a ponerlo un poquito más arriba. Multiplicado por el coseno de 0 grados. Para el caso de la componente sería 20 newtons multiplicado por el seno de 0 grados. Pausa. Ya que tenemos indicado nuestro producto, lo realizamos. Nosotros en la calculadora marcamos 20, la tecla de multiplicación, la tecla de coseno y el valor del ángulo, que es 0 grados. Pulsamos igual y obtenemos un valor de 20 newtons. Para la componente Y realizamos lo mismo, solo que con la función seno de 0 grados. Y obtenemos el valor de 0 newtons. ¿Por qué razón? Lo que les comenté hace un momento, que cuando un vector está completamente en el eje de las X, es totalmente horizontal, no tiene efecto sobre el eje de las Y. De la misma manera, vamos a buscar los componentes de los demás vectores. En este caso, ve que es de 40 newtons con un ángulo, en este caso, de 90 grados. Igual que en nuestro caso anterior, serían 40 newtons multiplicado por el coseno de 90 grados. Y en Y, 40 newtons multiplicado por el seno de 90 grados. Marcamos 40, el signo de multiplicación, coseno de 90 grados e igual. Y obtenemos 0 newtons. ¿Por qué razón? También lo explicábamos anteriormente, cuando un vector está completamente en el eje de las Y, no tiene efecto sobre el eje de las X. Por eso el componente en X para este caso es de 0 newtons. Para la componente en Y, 40 multiplicado por el seno de 90 grados. Pulsamos la tecla igual y obtenemos el valor de 40 newtons. Vamos con el caso para el vector C. El vector C, que es de 30 newtons, con un ángulo de 30 grados, en dirección oeste. Cuando estamos en el lado oeste, caemos en el eje negativo del eje de las X. Por lo tanto, nuestra componente en X tendrá un signo negativo. Aquí tendremos menos 30 newtons multiplicado por el coseno de 30 grados. En nuestra calculadora ponemos el número 30, el signo de multiplicación y el coseno de 30 grados. Esto nos va a dar un valor de menos 25.0
98 newtons. Profe, ¿Sí? ¿Pregunta? ¿por qué se pone menos 30 grados ahí y lo escribe 30 nomás en la calculadora? Ah, porque ya sabemos que el eje de las X en este sentido al oeste es negativo, al este es positivo. En el eje de las Y al norte es positivo, al sur es negativo. La posición o la dirección que tenemos ya la debemos de saber a través de la rosa de los vientos, algo que vimos en clase. Entonces, simplemente con sabernos los signos para cada extremo del eje que corresponda, en el eje X a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo. En el eje de las Y hacia arriba, que es el norte, es positivo, hacia abajo, que es el sur, es negativo. Por esa razón tenemos esos signos. Bien, continuamos. Ahora vamos con la componente en Y para el mismo vector C. Aquí estamos observando que este vector se dirige hacia el norte y al oeste. Ya calculamos la componente hacia el oeste. Vamos a calcular ahora la componente hacia el norte. Por lo tanto, este componente es positivo. No necesitamos ponerle el signo más. Simplemente escribimos 30 newtons por seno de 30 grados. En nuestra calculadora vamos a poner los 30 newtons, es decir, el número 30, el signo de multiplicación y la función trigonométrica seno con el valor de 30, que son los grados para este vector. Pulsamos la tecla igual y obtenemos 15 newtons. Y eso es todo para este componente. Por último, trabajamos el vector D. El vector D, que tiene una magnitud de 40 newtons con un ángulo de 50 grados. Ahora, observamos hacia dónde se dirige. Hacia el sur y hacia el oeste. Por lo tanto, cae en nuestro tercer cuadrante donde el componente en X es negativo y el componente en Y también es negativo. Así que ambos componentes llevarán el signo negativo. Entonces tenemos menos 40 newtons por coseno de 50 grados. Hacemos nuestra operación en la calculadora, 40 por coseno de 50 grados. Y obtenemos que es menos 25.71 newtons. No olvidemos las unidades, siempre es importante. Para nuestra componente en Y tendremos entonces menos, recordemos que está en el tercer cuadrante, por lo tanto es negativo también, 40 newtons por el seno de 50 grados. En nuestra calculadora no necesitamos poner el menos porque ya sabemos que propiamente por estar en el tercer cuadrante, esta componente Y es negativa. 40 por seno de 50 grados. Y obtenemos un valor, ya sabemos que el signo va a ser negativo, 30.64 newtons. Ahora, ya tenemos las componentes de cada uno de nuestros 4 vectores. Lo que corresponde ahora es hallar las resultantes para la componente en X y la resultante del componente en Y. ¿Cómo lo hacemos? Sumamos las cantidades que obtuvimos. 20
newtons más 0 newtons menos 25.98 newtons menos 25.71 newtons. Procedemos a hacerlo. 20 más 0 menos 25.98 menos 25.71 igual a, obtenemos un valor de menos 31.69 newtons. Esa es nuestra componente en X. Para nuestra componente en Y hacemos la misma operación. Vamos a sumar 0 más 40 más 15 menos 30.64. Procedemos entonces 0 más 40 más 15 menos 30.64 y obtenemos un resultado de 24.36 newtons. Algo que tenemos que observar para saber hacia dónde se dirige nuestra resultante. Es muy importante que respetemos los signos, porque eso me va a decir hacia dónde se dirige mi vector resultante. En este caso, ¿hacia dónde es negativo el componente en X? Hacia el oeste. O sea que va a estar en el lado negativo de X. ¿En dónde es positivo mi componente en Y? Todo lo que va hacia el primero o al segundo cuadrante, porque va hacia el norte. Si nosotros hacemos esta comparación, vemos que en el primer cuadrante sería positivo, positivo. Recordemos que es X, Y. En el segundo cuadrante tendremos negativo para X, porque va al oeste o a la izquierda, si le quieren llamar de otra manera, y positivo X, Y, porque sería positivo porque va hacia el norte. Aquí, negativo para X y negativo para Y. X, Y. Profe, ¿Sí? me parece que está mal la X del cuadrante negativo positivo. A ver, aquí es negativo para X y positivo Es para que Y. escribió X, Y. X, Y. Sería menos X, Y. Ah, bueno. Me estoy refiriendo de manera general. No, el signo lo va a dar el sentido hacia donde se dirige. Sigue siendo coordenada en X y coordenada en Y. ¿Dónde va a ser negativo? En el cuadrante 2 y en el cuadrante 3 será negativo X. De ahí viene el signo, pero en sí estamos hablando de un valor absoluto y el valor absoluto elimina el signo. ¿De acuerdo? Bien. Para el caso del cuarto cuadrante, aunque no tenemos ninguna fuerza o ningún vector en el cuarto cuadrante, por ir X al lado positivo, es decir, a la derecha sería positivo, y Y por ir hacia el lado negativo o hacia el sur, será negativo aquí. Y acá sería X, Y. Entonces, si observamos este comentario, ¿en qué cuadrante cae nuestro vector resultante? Tenemos que buscar dónde es negativo X y al mismo tiempo tenemos que buscar dónde es positivo Y. Aquí no lo es, aquí está al revés, aquí tampoco porque los dos son negativos, solamente en el cuadrante 2 o el segundo cuadrante, donde X es negativo y Y es positivo. Entonces, nuestro vector resultante se va a ubicar aquí. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Volvemos al teorema de Pitágoras.
donde la hipotenusa es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto elevado al cuadrado. Entonces aquí vamos a tomar como X menos 31.69 newtons y como Y el valor de 24.36 newtons. Procedemos a hacerlo. Bien, entonces como quedamos en que vamos a usar el teorema de Pitágoras para hallar nuestra fuerza resultante, sabemos que la componente en X se va a elevar al cuadrado más en la componente en Y también elevada al cuadrado. Entonces de menos 31.69 lo elevamos al cuadrado. Vamos a sumar el valor de la componente en Y, 24.36 elevado al cuadrado. Menos 31.69 newtons elevado al cuadrado, sabemos que menos por menos nos convierte el valor en positivo y nos dará la cantidad de 1004.2561 newtons cuadrados, porque está elevado al cuadrado, más 593.4096 newtons cuadrados que se obtiene de multiplicar por sí mismo el valor de 24.36. Sumadas las dos cantidades obtenemos 1597.6657 newtons cuadrados. Al obtener la raíz cuadrada de este valor, nuestra resultante nos dice ser de un valor de 39 newtons con 97 centésimas para este caso. Por lo tanto, nuestro vector resultante estará en el cuadrante 2 o segundo cuadrante. Lo último que nos falta es hallar la dirección que tiene nuestro vector resultante. Para esto dijimos que hay tres funciones básicas en todo triángulo rectángulo. Para nuestro caso de hallar la dirección de nuestro vector resultante, usaremos la función trigonométrica tangente, donde la tangente del ángulo es dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. En nuestro caso sería tangente de la componente en Y, vamos a ponerlo más abajo para que no se confunda, nuestra componente en Y dividida entre nuestra componente en X, y eso nos daría la tangente. Pero nosotros queremos el ángulo, no la tangente. Por lo tanto, la función inversa u obtener el ángulo de esta función es a través de arco tangente, y en este caso de Y sobre X es igual a nuestro ángulo. Por lo tanto, nuestro ángulo va a ser igual al arco tangente de, aquí debemos respetar los signos. Y tiene un valor positivo de 24.36 newtons y X tiene un valor negativo de 31.69 newtons. Hacemos nuestra división respetando los signos. 24.36 entre menos 31.69.
Permítanme. Al realizar esta operación obtenemos el valor de menos 0. Vamos a dejarlo a 4 decimales utilizando redondeo. En nuestra calculadora obtenemos 76.869. Esta cifra me permite redondear y en vez de terminar en 6, nos vamos al inmediato superior, que es 7. Al realizar esta operación en nuestra calculadora, entonces recordemos que es Shift, en este caso, para hacer el arco. Después de Shift, la tecla tangente, y ponemos el valor que obtuvimos de menos .7687. Nos dice que es un ángulo de 37, 54.93, 64.38. Estos ya son grados, pero lo vamos a poner como grados, minutos y segundos. Entonces, 37 grados. A ver, permítanme escribirlo un poquito mejor. $32 minutos, es una comilla nada más. Perdón, se nos estaba olvidando que es negativo. Corte. Bien, entonces, ya de que obtuvimos menos 37.54936438 grados, en nuestra calculadora pulsamos nuestra tecla de grados, minutos y segundos y obtenemos que el ángulo es de menos 37 grados, 32 minutos y 57.71 segundos. Los segundos los representamos con 2 comillas. Ahora, ese signo negativo me indica que yo tengo que medirlo desde el eje de las X, pero en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Por qué razón? Todos los ángulos los medimos en el sentido contrario al reloj, y así serían ángulos positivos. Los ángulos negativos son a favor del reloj. Por esa razón, nosotros tenemos que buscar los 37 grados, colocamos nuestro transportador sobre el eje de las X, que el valor de 90 grados esté sobre la línea del eje de las Y, y entonces buscamos 10, 20, 30, 32. Y simplemente con una línea vamos a representar nuestro vector resultante pasando por la marca que pusimos de nuestros 37 grados. Vamos a verificar el valor de los 37 grados. Bien, ahora solo nos resta representar nuestro vector resultante. Hemos trazado esta línea, que esta sería nuestra resultante, con un valor de
39.97 newtons con un ángulo de 37 grados, 32 minutos con 57,71 segundos. Y así queda resuelto nuestro sistema de fuerzas o nuestro sistema de vectores. Por su atención, gracias.